Bueno, buenos días a todos. El día de hoy tengo mucho gusto de participar nuevamente en las jornadas, en las segundas jornadas del hospital. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí, a mis amigos, que son además compañeros míos de trabajo. Y bueno, el tema de esta sesión es dar una introducción porque vienen otras pláticas sobre los nuevos tratamientos que tenemos en oncología. Específicamente hablar de todo esto que es la inmunoterapia. Es algo que de unos años para acá nos ha abierto de una forma muy importante nuevas posibilidades de tratamiento para nuestros pacientes y definitivamente han hecho un giro de 360 grados para curar pacientes que antes sabíamos que tenían una expectativa de vida muy corta y que afortunadamente ahora la historia ha cambiado. Bueno, lo que vamos a platicar es una introducción sobre estas terapias, una muy breve descripción de cómo estamos ahorita percibiendo el cáncer como una enfermedad, nuestras opciones de tratamiento y las nuevas regulaciones que estamos aprendiendo que hace el cáncer, que definitivamente nos han dado toda la base científica para estas nuevas terapias. Y finalmente hablar de una forma pues breve, porque es una charla larga la inmunoterapia, para que podamos conocer cuáles son todos estos nuevos tratamientos que tenemos disponibles. Ok. em, Creo que esto es algo importante de mencionar. El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por tener un conjunto de funciones y de capacidades que son distintas en cada paciente y que tienen la característica importante de cambiar de un crecimiento normal a un crecimiento anormal. Yo lo platicamos con colegas y lo platicamos con otros pacientes. Cuando hablamos de riesgo de cáncer, sabemos que solamente por ser seres vivos en donde nuestras células se están multiplicando constantemente, sabemos que podemos tener estos errores en la multiplicación celular, aunque tenemos mecanismos reguladores del cáncer que son los genes supresores de tumores, también tenemos genes que promueven esta formación de tumores. Entonces, bueno, esto es un efecto de equilibrio entre la producción y algunas fallas que hay en estos mecanismos. Se han hecho muchos intentos de descripciones de qué o cuáles son las características específicas de cada paciente para poder entender mejor la enfermedad y para poder tratarla. Y dentro de estas diversidades, incluso hay nuevos mecanismos que se han entendido, que han sido incluso ya dianas de tratamiento que actualmente tenemos disponibles y que sabemos que, como decía anteriormente, han hecho un gran cambio para nuestros pacientes. ¿Por qué el cáncer es una enfermedad diferente? Y aquí a mí me gusta como tomar esto en cuenta porque podemos tener un grupo de pacientes en donde tenemos un mismo diagnóstico, es decir, a lo mejor cáncer de mama o cáncer de pulmón, y en cada paciente la enfermedad se comporta diferente. Y para cada paciente utilizamos tratamientos diferentes. No es lo mismo, a lo mejor tener una mujer adulta, joven, previamente sana, que se diagnostica con cáncer, a tener a un niño, ¿no? Un niño con una enfermedad maligna, en donde surgen muchas cuestiones en cuanto a qué factores de riesgo tiene. Por ejemplo, en los adultos sabemos que tiene un impacto la obesidad, el consumo de tabaco, el consumo del alcohol. Sin embargo, la población pediátrica tiene otro escenario que siempre es útil analizar. Tampoco es lo mismo tratar cáncer de colon que tratar cáncer de mama. Y tampoco es lo mismo encontrar un tumor que se detecta en etapas tempranas a un tumor que está ya en enfermedad metastásica. Lo que habíamos mencionado, los pacientes previamente sanos son escenarios diferentes y tenemos también ya recientemente en oncología un aspecto que estamos aprendiendo que es el paciente geriátrico. Estamos tratando de entender cuál es la mejor adaptación de nuestros tratamientos para nuestros pacientes adultos mayores. Incluso ya tenemos un enfoque de oncogeriatría porque sabemos que la quimioterapia y todos estos nuevos tratamientos funcionan de manera diferente cuando tratamos a un paciente adulto mayor. Entonces,
Por todas estas razones, más muchas otras que ahorita voy a mencionar a nivel molecular, el cáncer se comporta distinto en cada uno de nosotros. Y por eso también es que tenemos que tratar o estamos aprendiendo a individualizar nuestros tratamientos para los diferentes pacientes. Hablar de opciones de tratamiento, pues definitivamente me llevan a tener que tomar como base lo que nosotros conocíamos como los tratamientos base de la oncología clínica, que es la tradicional quimioterapia. La quimioterapia que definitivamente al día de hoy sigue siendo una opción de tratamiento para muchos de nuestros pacientes y también tomando en cuenta que el mecanismo de acción de la quimioterapia es un mecanismo bastante fácil de entender porque es un mecanismo de destrucción celular. Lo que hace la quimioterapia es actuar sobre todas aquellas células, específicamente las células malignas que sabemos que se multiplican a nivel logarítmico, para poder tener una influencia en todo lo que es detener la formación de nuevos vasos sanguíneos, detener la división celular, producir una muerte celular espontánea, lo que nosotros conocemos como apoptosis, y también impedir la división de nuevas células. Todo esto la quimioterapia lo ha hecho y lo sigue haciendo hasta nuestros días actuales. Sin embargo, también muchos de nosotros conocemos cuáles son los efectos de la terapia en el organismo y también el impacto que en algún momento pueden tener en la calidad de vida. Con esto quiero mencionar que aunque podemos tener, y lo había mencionado, a un paciente con cáncer de mama en diferentes escenarios clínicos, tenemos que tomar en cuenta y sabemos actualmente que no podemos tratar a los pacientes de todos de la misma forma. Tenemos que entender que el tamaño del tumor es importante, que los ganglios son importantes, que los receptores también son algo que nos aporta información. Finalmente, algo que es y que hemos aprendido recientemente son todas esas huellas genéticas o perfiles moleculares que sabemos que existen ahora para nuestros pacientes. Entonces, si podemos recapitular en todo esto, pues para cada uno de los pacientes podemos tener tamaños, ganglios, receptores y perfiles moleculares diferentes. Antes nos enfocábamos en que la quimioterapia la podíamos agrupar para este tipo de pacientes. Ahora sabemos que la quimioterapia incluso puede ser sustituida dependiendo o conociendo de estas características de nuestros pacientes. Otro ejemplo es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón que también tenemos que analizar todos estos factores en cuanto a las características de la enfermedad y que generalmente los tomamos de una biopsia, que actualmente ya tenemos incluso las biopsias líquidas. El doctor hace rato nos hablaba de biopsias por imagen, que es creo que algo que vamos hacia allá. También sabemos que anteriormente hablar de quimioterapia en cáncer de pulmón era lo único que podíamos ofrecer a nuestros pacientes. Actualmente el escenario, y lo vamos a ver más adelante, es completamente distinto. ¿Cuál ha sido la diferencia o qué hemos aprendido en migrar esa información que teníamos de la quimioterapia a estas nuevas terapias que tenemos ahora, como la inmunoterapia? Bueno, pues tenemos, la verdad es que hace ya algunos años salió una publicación en Lancet of Oncology en donde se habla de todos estos nuevos panoramas de la enfermedad oncológica. Si nosotros podemos ver estos dos círculos, vamos a tratar de ver que tenemos ciertas características en todos nuestros tumores que van a dar a la enfermedad un sello distintivo, tanto de evasión del sistema inmunológico, de destrucción, de inestabilidad genómica, de formación de nuevos vasos sanguíneos. Y bueno, ahorita voy a hablar un poquito más adelante de todo esto. Sin embargo, lo que quiero decir y lo que es muy importante entender en este aspecto es que
Esto es una constante en nuestros pacientes. Es decir, nosotros lo vemos aquí como un esquema que está ahí y que está quieto, pero entender que esto pasa en las células oncológicas en distintos momentos de la enfermedad, incluso si el paciente ya se encuentra en un periodo de vigilancia, es algo vital para poder también explicarnos las recaídas. Porque muchas veces podemos tener pacientes que aparentemente estaban curados de la enfermedad sin detectar nada de algún marcador medible, y después de muchos años nos encontramos con que la enfermedad regresa. Entonces, estos esquemas o estos diagramas nos brindan la información para entender que esto es un ciclo constante y que, como decía al principio, el hecho de que nuestras células se estén multiplicando constantemente hace que esto sea dinámico y que pueda haber muchas formas en las que el tumor pueda volver a crecer. Bueno, ahorita voy a hablar un poco más a detalle de esto. Este artículo es un parteaguas para entender la justificación o el mecanismo de acción de la inmunoterapia. Y este artículo dice que el cáncer o las células tumorales tienen 8 capacidades importantes que las distingue de una célula normal. Estas 8 capacidades son que mantienen una señal de proliferación, es decir, son capaces de estar constantemente dividiéndose, evaden los supresores de crecimiento, tienen resistencia a la muerte celular, además habilitan la inmortabilidad replicativa, es decir, se pueden estar constantemente multiplicando, la característica de formar nuevos vasos sanguíneos, que es la angiogénesis, la activación de la invasión y las metástasis, la reprogramación del metabolismo celular y la evasión de la destrucción inmunológica. Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto para poder entender qué es lo que pasa con nuestros pacientes cuando tenemos diagnósticos como es esta enfermedad. Y hay otras 2 características importantes que, además de lo que ya mencioné, le dan una habilidad importante a esto, que es la formación de tumores. Uno es que le dan la capacidad de alterar nuestro propio genoma y formar mutaciones, lo que hace una inestabilidad genómica. Y la otra muy importante es que dan una característica para mantener un proceso de inflamación constante. Entonces, si ustedes pueden ver, pues es un sistema dinámico complejo que además tiene distintas interacciones a lo largo de la vida de nuestros pacientes. Bueno, es muy importante poder entender. Ahora, tenemos nuevos conceptos que recientemente se están estudiando en nuestros pacientes con cáncer. Uno de ellos es hablar del desbloqueo de la plasticidad fenotípica, la reprogramación epigenética, los microbiomas polimórficos y las células senescentes. Recientemente creo que ha habido mucha información sobre la microbiota. La microbiota es todo aquello que nosotros sabemos que puede favorecer, pero también que puede detener en algunos momentos la progresión de esta enfermedad. Hablar un poco o empezar a hablar del desbloqueo de la plasticidad habla de que las células con cáncer van a alterar la regulación normal de este proceso de crecimiento celular y van a mantener su proliferación. Esto se logra por una desdiferenciación. Ahorita les voy a mostrar una imagen, una diferenciación bloqueada y una transdiferenciación, como lo podemos ver aquí. Es esta parte de lo que nosotros hablamos hace rato, de este círculo dinámico, y vemos cómo, por ejemplo, podemos tener células normales que se van a diferenciar de una forma normal o van a crecer de una forma normal, pero a través de estos mecanismos de crecimiento del cáncer podemos tener, fíjense, que una célula normal se convierta en célula completamente distinta a donde se formó. Podemos tener también un bloqueo en esta diferenciación anormal que se puede dar en los pacientes, u otro concepto que se llama transdiferenciación. Este concepto de transdiferenciación, anteriormente los patólogos nos lo referían como un concepto de metaplasia, y actualmente sabemos que este término a nivel molecular se puede entender de esta forma, que es un cambio en la forma en la que normalmente se estaba dando el crecimiento de nuestras células. La reprogramación epigenética
es algo muy interesante. Aquí nos habla de volver inestable el genoma y tener un componente que nosotros le llamamos un componente mutacional. El componente mutacional es como darle el sello al tumor característico para que pueda tener distintas formas de crecimiento a través de la modificación de estas cadenas de genes. Estas mutaciones se van a presentar en cada tipo de cáncer, en sus diferentes fases y durante el desarrollo de la resistencia a los tratamientos. Fíjense qué interesante. Dice aquí, en cada tipo de cáncer, en cada fase de tratamiento, incluso en tratamientos a hacer resistencia. Entonces es muy interesante ver cómo todo esto es complejo y que también nos puede explicar mucho de lo que nosotros entendemos ahorita como la progresión de las enfermedades. Actualmente se aprecia que estas mutaciones son capaces de organizar, modular y mantener la organización de estas células, la expresión de los genes y el funcionamiento de los mismos. Hablar de los microbiomas polimórficos es lo que yo decía hace rato, meternos a todo este término de la microbiota, que es algo que actualmente estamos hablando mucho en oncología. El microbioma son poblaciones de microorganismos que habitan los tejidos humanos y que ejercen un papel regulador de funciones, regulador de crecimiento, y sabemos que pueden tener un efecto benéfico en la diferenciación de estas células o incluso puede ser un efecto perjudicial. Se ha demostrado que ciertas bacterias y microorganismos van a promover el cáncer. ¿Por qué? Porque van a inducir daño o mutaciones en el ADN. Esto lo sabemos, ya tenemos mucha información, por ejemplo, sobre cargas virales que nos condicionan estos daños. Van a producir imitadores de ligandos que van a estimular el crecimiento o la proliferación celular y van a modular el sistema inmunológico, evadiendo al sistema mismo y provocando una inflamación permanente o constante. Esta es la parte dentro del esquema que habla de estos polimorfismos de microbiomas y vemos cómo para cada tipo o para cada tejido de nuestro organismo podemos tener microbiomas distintos. Es decir, tenemos algo en intestino distinto a lo que tenemos en pulmón, distinto a lo que tenemos a lo mejor en la mucosa cervical y bueno, todo esto a su vez va a funcionar estimulando el crecimiento o procesos de inflamación que van a resultar muchas veces en que esta cadena de crecimiento pues se vuelva algo constante. Y la parte, la número 4 habla de que las células senescentes están en el microambiente tumoral. Hay que entender que la senescencia, muchos años atrás, la entendíamos como un proceso de detención del crecimiento celular. Incluso pensábamos que servía como un reloj biológico para que las células envejecieran y murieran, y de esta forma nos protegíamos de crecimientos de tumor. Actualmente se ha visto que estas células van a regular y promover tumores a través de un mecanismo que se llama fenotipo secretor asociado a la senescencia. Aquí están las siglas en inglés. Y estos mismos procesos de senescencia, además, van a liberar proteínas, citocinas y señales que van a estimular a estas células tumorales para que sigan creciendo, para que sigan produciendo hormonas, vasos sanguíneos y de esta forma poder fomentar las metástasis. Es esta la imagen dentro del esquema que habla de la senescencia celular y está representada por estas células que vemos aquí en azul, en donde, bueno, veamos cómo dentro del mismo tumor hay un impacto de distintas características que se encuentra en los pacientes. Bueno, hablar de estas diferencias me regresa a lo que había mencionado de cómo tratábamos anteriormente a nuestros pacientes con quimioterapia. La quimioterapia convencional, que ya mencioné que es una quimioterapia que destruye de una forma homogénea, podríamos decir, a las células. Y tenemos ahora estos nuevos descubrimientos que nos han dado ya desde hace muchos años las respuestas para el uso de fármacos que actúan de una forma distinta a nivel inmunológico.
¿Qué es lo que sucede con la inmunoterapia? Bueno, lo que se ha aprendido es que en algunos tipos de tumores, como el melanoma, como el cáncer de pulmón, las células tumorales tienen una forma de poder evadir el sistema inmunológico. Y esta evasión del sistema inmunológico hace que nuestros linfocitos T, cuando llega la célula tumoral, como lo vemos aquí, no la puedan atacar, porque la célula expresa estas moléculas que se llaman, hay muchos, pero uno es el PD1, tenemos el CTLA4, en donde la célula al expresarlo hace que el linfocito no lo reconozca. Y si no hay un reconocimiento del linfocito, entonces no hay un ataque contra la enfermedad. Lo que se ha desarrollado o los anticuerpos que están ya ahorita probados en distintas enfermedades, lo que hacen es que se unen a estas moléculas que expresan las células tumorales para que queden inactivas y entonces el linfocito las pueda atacar. Hay mucho sobre esto que podríamos hablar porque para distintos tipos de enfermedad hay distintos tipos de tratamiento, pero bueno, de una forma global es cómo funciona el tratamiento de inmunoterapia. Específicamente hablar de la inmunoterapia en cáncer nos lleva a mencionar que se está convirtiendo en una piedra angular de muchos enfoques terapéuticos. Algo importante que quiero mencionar es que desafortunadamente no es un tratamiento que es para todos los pacientes, no lo tenemos aprobado para todos los tumores, tampoco lo tenemos aprobado en todas las fases de una misma enfermedad. Y también algo que no nos ayuda mucho son los costos de los tratamientos con la inmunoterapia, porque desafortunadamente el sector salud tiene ciertas limitaciones o indicaciones precisas para tratar a algunos pacientes, pero sabemos que al funcionar muy bien, la enfermedad se hace crónica y la necesidad de mantener una terapia se vuelve por un tiempo indeterminado. Como había mencionado, el éxito radica en manipular la actividad del sistema inmunológico, tanto de las células como de los mediadores. El fin es aniquilar a las células malignas, mientras las células normales van a permanecer en el organismo intactas. Y bueno, aquí puse una tabla como para resaltar las características importantes de una forma muy global entre la quimioterapia y la inmunoterapia. En cuanto a la quimioterapia, vamos a ver que el mecanismo de acción es una citotoxicidad directa, es decir, una destrucción celular, mientras que la inmunoterapia no destruye, activa el sistema inmunológico de ataque. Entonces, esto es algo que es diferente en cuanto al mecanismo de acción. En cuanto a blancos terapéuticos, en la quimioterapia en general, pues es el ADN de nuestras células, todos los procesos que tienen que ver con la mitosis o la división celular, el metabolismo incluso celular, mientras que la inmunoterapia sí tiene que tener blancos específicos de ataque. Tenemos el PD1, el PDL1, el CTLA4, las células T, el BRAF, el NRAS. Hay muchos blancos que sabemos que ya podemos dirigir para estos tratamientos. En cuanto a la especificidad es baja porque la quimioterapia actúa de una forma global, mientras que para la inmunoterapia es muy específica o debe ser muy específica. La toxicidad es algo importante porque la toxicidad de la quimioterapia pues la sabemos, es una toxicidad a tejidos de proliferación, incluso sanos, por eso se cae el cabello, por eso hay náusea, por eso hay diarrea, por eso puede haber estreñimiento, alteraciones en las uñas, mientras que en la inmunoterapia hablamos de eventos autoinmunes que voy a mencionar más adelante. La velocidad de la respuesta con la quimioterapia puede ser muy rápida en cuanto iniciamos los tratamientos, mientras que con la inmuno es más lenta y la duración de la respuesta va a estar limitada en muchos casos con la quimioterapia, mientras que con la inmuno puede ser muy prolongada. Todos estos procesos de inmuno-oncología sabemos que tienen que ver con estas fases que esta información en este artículo habla de dos procesos, el de la inmunovigilancia y el de la inmunoedición.
Fíjense cómo estamos tomando en cuenta que todo viene de nuestro propio sistema inmunológico. Hablar de la inmunovigilancia nos hace ver que nuestro sistema inmune tiene la capacidad de detectar, de activar, de migrar y de eliminar. Eso es lo que sucede en condiciones normales dentro de estos procesos de inmunovigilancia. Estoy hablando de lo que hacemos día con día cuando nuestro cuerpo registra estos cambios a nivel celular, mientras que la inmunoedición consta de 3 fases. Inmunoedición, que habla de la fase de eliminación, que es que el sistema inmune innato se adapta y logra inducir la muerte de las células. El equilibrio, que se logra controlar la progresión de un tumor, estabilizarlo y a lo mejor no eliminarlo de forma completa. Y finalmente el proceso de escape, en donde el tumor puede crecer y puede empezar a tener un falso control el sistema inmunológico para poder evadir estas formas de respuesta de nuestro propio organismo. Todos estos fármacos que actualmente han surgido en este contexto de nuevas terapias tienen muchos blancos en los que se actúa. Tenemos combinaciones y aquí en el esquema la idea es ver que no necesariamente tenemos que encasillar a que el paciente solo pueda recibir quimioterapia o solo pueda recibir inmunoterapia. Es decir, podemos tener combinación de tratamientos para nuestros pacientes. Hablar de las vacunas creo que es la base de hablar de todos los tratamientos de inmunomodulación que tenemos ya desde hace muchos años, pero hablando de lo que sabemos y conocemos de hace mucho tiempo está la radioterapia, tenemos la quimioterapia, acabamos de escuchar la plática de la doctora sobre células CAR-T. Entonces, tenemos por otro lado todo lo que tiene que ver con las células T del tumor y aquí entran los anti-CTLA4, las citocinas, los inhibidores, los virus, las terapias blanco y finalmente ya terapias dirigidas contra ciertos receptores. Vemos cómo podemos tener la opción de combinar todos estos, pero vuelvo a mencionar que esto va a depender mucho de qué tanto podemos conocer muchas veces de la enfermedad. Aquí nada más quiero mencionar, ya lo había dicho al inicio de la charla, esto es algo que no es reciente, ya tenemos tiempo y tenemos también aprendizaje en distintos tipos de tumores. Esta es una gráfica en la línea de tiempo de todo lo que ha sido, por ejemplo, la evolución del cáncer renal. En el cáncer renal teníamos en 1985, todavía tratábamos a nuestros pacientes con interferón y no teníamos nada más que hacer, con toxicidades bastante agresivas para nuestros pacientes. Incluso teníamos pacientes que morían secundario a las toxicidades por interferón. Y actualmente esto ha ido evolucionando a tratamientos orales, que bueno, aquí hay algunos antiangiogénicos. Aquí viene la evolución de otros fármacos nuevos y bueno, aquí ya a partir del 2015, todas estas nuevas terapias de inmunoterapia que actualmente nos dan resultados bastante alentadores con nuestros pacientes, incluso ya en etapas metastásicas. Otro ejemplo que, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho porque esta patología me gusta mucho es el melanoma. El melanoma que sigue siendo un tumor tan frecuente y tan agresivo en nuestros pacientes, en donde a mí me tocó de residente saber que un paciente con melanoma se moría sí o sí, hiciéramos lo que hiciéramos, porque la dacarbazina, que era el fármaco que teníamos, no tenía ningún impacto y sí mucha toxicidad en nuestros pacientes. Y actualmente esto ha sido la progresión en toda esta patología. Tenemos ya combinaciones de terapias, de nuevas, de incluso de hasta dobletes de inmunoterapia, en donde nos han permitido ver que los pacientes con melanoma etapa 4, con metástasis cerebrales, viven más de 5 años, con una muy buena calidad de vida. Entonces, todo esto ha sido la evolución a través del tiempo. ¿Qué hemos aprendido de la inmunoterapia? Como yo les decía, la inmunoterapia es un tratamiento distinto que no funciona igual que una quimioterapia y hablar de las toxicidades de la inmunoterapia me parece algo importante de mencionar porque si bien es cierto que parece resultar atractivo el que no tira el cabello, el que no vamos a tener que usar
vacunas para el sistema inmunológico, también tenemos que hablar de cuáles son los efectos secundarios de la inmunoterapia que están mediadas por la misma reacción inflamatoria que produce el sistema inmunológico. Tenemos desde la parte de la fatiga, que es algo que nos refieren los pacientes, pero tenemos síndromes importantes que son síndromes que están estimulados por el sistema inmunológico, que pueden ser desde una uveitis, problemas de la retina, conjuntivitis. Tenemos a nivel pulmonar neumonitis, que es algo que sí nos ocupa con nuestros pacientes, hepatitis. Podemos tener pancreatitis o diabetes relacionada con el tratamiento. A nivel de la piel, que no es algo nada raro, todo lo que son el vitiligo, alteraciones en el rash, dermatitis que también suceden, artralgias, encefalitis, meningitis, hay alteraciones a nivel de la glándula hipófisis y puede haber ciertas alteraciones en ciertos sistemas glandulares, miocarditis, pericarditis, nefritis, colitis, todas las itis que nos podamos imaginar son capaces de presentar nuestros pacientes con estos tratamientos de inmunoterapia. Tenemos también a nivel de la piel ciertas características, ya nos ha tocado ver estos escenarios en donde después de tratar a nuestros pacientes con inmunoterapia nos enfrentamos con esto. Esto es algo que afortunadamente creo no nos ocurre todo el tiempo, pero sí pasa. Entonces, lo que quiero decir es que no todos los tratamientos son inocuos, que es un hecho que tratamos de seleccionar bien nuestros casos y elegir cuál es la mejor terapia para nuestros pacientes, pero tenemos esto que se presenta. Tenemos la famosa neumonitis, en donde, bueno, podemos tener evidencia radiológica de que está pasando algo en el pulmón y tenemos que estar muy alertas para no confundir esta información con una progresión por el cáncer. Entonces, como decía, hemos estado aprendiendo a lo largo del tiempo sobre estas nuevas terapias y bueno, me parece algo bastante interesante mencionar que también es algo que nos sucede. Para concluir, pues quiero mencionar que la clave de todo esto, poder utilizar los tratamientos, es la detección temprana. Es decir, entre menos tengamos carga tumoral o sitios de actividad, pues van a ser también menos los tratamientos que vamos a utilizar. No todos los tratamientos son para todos los pacientes. Desafortunadamente también la parte de acceso es algo que nos limita mucho. Desde incluso la detección. No quise meterme en todo lo que es la parte de detección porque va a haber una plática después de mí específicamente de eso, pero desde saber las características genómicas no sigue siendo tan fácil, por eso el uso de estas plataformas tiene que tener indicaciones bien fundamentadas porque también tienen cierto costo. Minimizar también los costos de estas terapias es importante. El acceso a los protocolos de investigación para nuestros pacientes que definitivamente nos abre una oportunidad a ellos para tratarse y a nosotros para aprender de todos estos nuevos fármacos. El trabajo multidisciplinario definitivamente es algo que nos saca de problemas. Hablar de estas complicaciones de la inmuno y apoyarnos en un endocrino, apoyarnos en el patólogo, apoyarnos en el dermatólogo, en el neurólogo, nos ha ayudado a que los pacientes detengan la toxicidad y puedan continuar con sus tratamientos. Y finalmente, las preferencias del paciente, porque siempre es importante que el paciente sepa hacia dónde vamos, qué es lo que buscamos y que pueda ser parte conjunta de la decisión médica de lo que vamos a hacer, ¿no? No podemos decidir por ellos. Creo que esa parte del paternalismo ya no está tan actual y que tenemos que sentarnos hombro con hombro con el paciente para poder hablar de estas opciones, de costos, de toxicidades y de expectativas de vida que, bueno, sin duda son muy importantes. Bueno, esta es mi última diapositiva. Muchas gracias.